Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Humanistas. Estoy muy contento y muy emocionado. Ya llevamos más de 18 entrevistas, me parece, en este año. Estoy muy contento. La verdad es que hemos tenido una participación increíble. Gracias por vernos, gracias por su preferencia, gracias por dar like, gracias por compartir. Yo soy Norberto Hernández y bueno, pues como ya lo saben, el objetivo de este canal es conjuntar a las mentes más brillantes de nuestra época, hacer pues un compendio de todas ellas, pero también conocer su lado humano, conocer su filosofía de vida. La verdad es que me siento honrado de poder contar en el canal con este tiempo al aire para que ustedes puedan conocer a este terapeuta magnífico. Yo no lo voy a presentar, le voy a dar el tiempo a él para que pueda presentarse de la manera que él quiera, pero yo les puedo adelantar que es una persona que admiro. Tuve la oportunidad de tomar clases con él en el doctorado y la verdad es que han sido una de las clases más reflexivas que he podido tener. Le quiero dar la bienvenida al canal Diálogos Humanistas a Carlos Esteve. Y bueno, Carlos, bienvenido. Este es tu canal, Diálogos Humanistas. Pues adelante. Muchísimas gracias, Norberto. Pues muchas para todos los que nos escuchan aquí a través de tu canal. Agradecido por esta invitación que tú me realizas. Pues yo estudié una licenciatura en psicología en la Ciudad de México, en la Universidad Marista. Tengo una maestría en psicoterapia gestal por Panamérica. Tengo otra maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Y tengo un doctorado de filosofía gestalt por parte igual de América. He tenido la posibilidad de trabajar en pues, varias universidades a lo largo de toda la República Mexicana. Ya llevo pues 6 años trabajando a nivel de posgrados principalmente. Y pues hace ya va para 8 años fundé el Centro de Psicoterapia de México, donde principalmente pues, nos dedicamos a una formación de terapeutas desde una perspectiva gestáltica de campo muy fenomenológica y muy existente. Gracias por invitarme, Norberto, y pues a tus órdenes. Me gustaría empezar preguntándote, a grandes rasgos y para todas las personas que no estamos tal vez en este medio, ¿qué podrías decir en breve que es el existencialismo? El existencialismo es una postura filosófica que surge precisamente ante la situación de la revolución industrial. O recordemos, no sé, tu último trabajo en alguna institución y que de repente llegara un día, tú a trabajo, pues te mandan llamar de recursos humanos y te dicen que pues muchas gracias por pues todo el trabajo y el tiempo que has dedicado para la empresa. A partir de este momento pues quedas despedido, pero pues no sin antes de despedirte, pues decirte las razones del por qué. Y pues hemos adquirido pues este aparatito, ¿sí? Que pues mira, hace lo mismo que tú. La verdad es que no hace lo mismo que tú, pues lo hace mejor, ¿sí? ¿Sí? No llega tarde, ¿sí? No se va temprano, no se enferma, su costo de mantenimiento es muy bajo y pues realmente pues en él se descompone, adquirimos otro y pues tan se acabó. No le tenemos que estar dando ni pensiones, ni jubilaciones, ni nada por el estilo. Entonces no es por alguien, estoy cambiando por esto. Entonces, si a esta situación de la revolución industrial le añadimos militarismos políticos de la época donde eras de ultraderecha o de ultraizquierda y no podías tener tu propia elección o perspectiva de un punto medio, y si a eso todavía le añadimos el movimiento de Primera y Segunda Guerra Mundial, a donde había personas que pues nada más y nada menos los mandaban tarea en la vida, pues mandar a matar a otros seres humanos muchas veces para defender un país que ni siquiera era el suyo, pues realmente es en donde un cuestionamiento, una crítica sobre las creencias y los valores que se tenían, ¿no? Sobre la existencia de Dios, sobre la existencia del amor, de la bondad en la existencia, y ahí es en donde viene una crisis bastante fuerte donde las propias personas tenían que tocar lo más profundo de la existencia. Entonces, desde ahí cuestionando todo, darle por sí mismos un sentido a su propia vida, ya fuera de lo que les habían dicho a través de las cuestiones religiosas o las cuestiones familiares, ¿no?
Oye, entonces podríamos decir que la historia le da un sentido a la existencia del humano, es decir, el ser humano va dándole una explicación a raíz, a su propia existencia, a raíz de los eventos históricos que van aconteciendo, que va viviendo, que son parte de él. Pues mira, yo retomo la parte gestáltica y te voy a enfoque. La perspectiva gestáltica habla de que nosotros somos campo-organismo entorno. No es que como tal la historia sea la que nos marque, pero por supuesto que los momentos que nosotros estamos atravesando, construyendo una forma de nosotros irlo viendo, irlo precisamente procesando. En la época de Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando hay psicología individual, porque nos sorprende que él propone pues su concepto de neurosis desde una perspectiva de un complejo de gran multiplicidad de países vencidos, ¿no? Entonces, cómo termina la Segunda Guerra Mundial y empieza a ver lo que le llama Víctor Frank, una neurosis nógena, una neurosis del espíritu, una neurosis de un sinsentido, una neurosis de ¿y qué hago aquí? Y cómo precisamente pues lo que nosotros vamos viviendo de alguna manera pues impacta, y no es que nos determine, pero sí de vivir nuestra existencia. Por supuesto, yo me regreso a la perspectiva de la revolución industrial, cuando antes de la revolución industrial, cuando pues no había bronca, realmente yo ya tenía un trabajo pues asignado, iba a ser el zapatero del pueblo, no tenía el conflicto de tener qué iba a hacer, ya tenía las herramientas, ya tenía el taller, ya tenía hasta los clientes, ¿sí? Ahora la bronca es que me dicen, oye, mijo, ¿y qué quieres ser? Sí, un psicólogo, se va a morir de hambre, pero bueno, te vamos a apoyar en lo que tú quieras, ¿no? Y entonces tengo que dinero, tiempo y esfuerzo en acreditar mis materias, dinero, tiempo y esfuerzo en hacer mis trabajos, dinero, tiempo y esfuerzo en titularme. Siquiera todo ese dinero, tiempo y esfuerzo me garantiza que pues lo ejerzan, ¿no? Entonces, ¿cómo precisamente hoy tenemos esa libertad de poder hacer? Pero viene la pregunta del millón, y no sabemos, y sabemos más bien dicho lo que queremos. Fíjate que, bueno, entramos de lleno aquí en la plática, me parece muy interesante esto que nos estás comentando y creo que hoy en día, más que nunca, existe una influencia muy grande por parte de todo un sistema capitalista, ¿verdad? Que nos dice cómo tenemos que vivir, pero también por otro lado, a veces creo que sí, las personas nos ponemos los límites nosotras mismas, ¿no? Es decir, no nos damos la posibilidad de experimentar o de ser o de permitirnos vivir ciertas cosas. Queremos tener esta libertad, esta aceptación, ¿no? Pues sí, vivir plenamente, pero al mismo tiempo creo que es un ejercicio aterrador el de verdad enfrentarte con un número ilimitado de posibilidades y las consecuencias. Sí, en efecto, realmente viene el libro fundacional de la terapia Gestalt, como la gran mayoría de las personas se conforman con una norma muy baja de felicidad. Precisamente después en el capítulo 6 de este mismo libro, pues hace referencia a cómo es que vivimos, pues precisamente en buscando nuestro bienestar o nuestra felicidad, sino creyendo que de nuevo pues todo tiene que estar orientado hacia el trabajo y la producción. Cuando preguntamos pues para quién trabajo, ¿no? O sea, para quién es el bienestar que le estoy produciendo, qué tanto realmente lo que yo estoy precisamente así da un gusto, un placer, y cómo precisamente pues otras personas pues me pueden estar explotando en esa situación, y hasta dónde precisamente cuando alguien le llega a decir pues, el papá que llega a su casa quejándose de ya no aguanto esto, lo que me pagan, etcétera, etcétera, y le llegan a proponer, oye papá, ¿y pues por qué no te independizas? ¿Por qué no pones tu negocio? Uy, no, mijito, es que las posibilidades en nuestro país, o sea, como el mismo pensamiento, o sea, sé que hay circunstancias sociales que influyen, no niego, ¿no? Pero como precisamente en el último de los casos, si pues me corren,
tiendo a buscar como una primera instancia otro trabajo, otro individuo para quién trabajar, para quién precisamente sea quien me pague, aunque yo siga pues neuróticamente haciendo lo mismo, ¿no? Y los pocos que se atreven a hacer lo que en verdad quiere, ahí vienen las grandes complicaciones, porque bueno, y esto que yo me atrevo a hacer es lo que me va a dejar para vivir como la sociedad me ha dicho. Entonces ahí viene precisamente un conflicto bastante grande. Esto es bien importante. Creo que lo que nos dices tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo suena como de una manera muy reflexiva, porque entonces estamos hablando de que efectivamente somos totalmente responsables de las decisiones que tomamos y buscamos culpables, ¿no? Para justificar por qué hemos tomado estas decisiones. Mi primera pregunta sería, ¿cómo yo desde esta corriente que mencionas, ¿no? Todas las personas que nos ven, ¿cómo pueden o podemos o qué consejo darías para empezar a entender? Porque creo que muchos no lo hemos ni siquiera entendido. ¿Cómo podemos empezar a entender realmente qué pasó con esto de la pandemia? Número uno. Y número dos, ¿cómo sé si necesito ayuda, por ejemplo, terapéutica o un proceso de acompañamiento a raíz de esta crisis del COVID? Ok, es real porque como esta situación de ahora vivirnos en una incertidumbre de saber hasta dónde salir, también me dio cosas. Ahorita las voy a mencionar. Voy a tratar de ser más claro con esto que te comparto. La Organización Mundial de la Salud habla que nosotros deberíamos de tener un distanciamiento físico. El problema es que pues pareciera que, no sé si por temas de gobierno, no sé por temas de salud, no sé cómo, pero en México particularmente este concepto, las personas comprendieron un distanciamiento social, Norberto. Y distanciarse de sus familias, distanciarse de la sociedad, distanciarse de sus amigos, cuando realmente el concepto era un distanciamiento físico, ¿sí? Tener una distancia física al respecto del otro. Las personas que pues se distanciaron socialmente, pues no solamente de alguna manera entraron en una compleja de estar solo en una burbuja viendo noticias o leyendo internet donde se veían cosas bastante pesimistas o fatalistas, sino que ¿y cómo le hago para salir? Y cómo precisamente hoy le está costando mucho trabajo a las personas volver a reincorporarse, porque ellos mismos son los que hicieron esta exclusión social, esta muerte social. Regresando al punto anterior, Norberto, te mencionaba, la pandemia también nos da cosas. ¿Por qué? Porque nos enseñó qué es importante y qué no lo es. Sí. Nos enseñó de alguna forma que podemos vivir, que sé que a lo mejor si tú no eres alguien que le apasione tanto, pues dirás, pues qué me importa, ¿no? Pero como realmente decían, es que sin esta pasión yo no puedo vivir, y mira, pues siguen vivos, ¿sí? Les enseñó que, o que Liverpool no necesariamente es parte de tu vida, ni que Coca-Cola une a las familias. ¿Hasta dónde entonces fue que nos empezamos a dar cuenta, querramos o no, lo importante para cada uno de nosotros? Desde el bienestar físico, desde el bienestar psicológico, desde el bienestar de aquellas personas que me importan o me interesan, y hasta dónde pues dejamos precisamente de estar comprando, saliendo, y aprendimos a relacionarnos de otras formas. Cuando hice algunos talleres con respecto a cuestiones de duelos y de pandemias, muchas de las personas que se interesaron en mis eventos fueron personas de la tercera edad. Sí. Y fue algo bastante grato era ver a personas adultas mayores aquí en la camarita, ¿sí? Y es empezar a darnos cuenta cómo ellos entonces empezaron a tener una de relacionarse y que buscaron las formas y los recursos para poder hacerlo. Y recuerdo la experiencia donde una de estas personas me dice, mira Carlos, pues ¿cuántos años crees que tengo? Yo, 65, no, pues tengo más.
¿Tú crees que me voy a quedar los últimos 5 años de nado aquí en mi casa como mis hijos quieren? Sí, pues están, pero si bien mal. Pero no, como ante la angustia de los hijos de no querer perder a los padres, son capaces de ponerlos como de cristal para que no les pase nada. ¿Y cómo es que entonces hasta les quitan las llaves de sus casas? Tarjetas donde les hacen los depósitos, porque tú no necesitas salir a la calle. Es que sí necesito. No, necesitas. Si necesitas algo, me llamas y yo te lo traigo, pero es que necesito salir. ¿Para qué? ¿Sí? Si no hay nadie allá afuera. ¿Y cómo es que entonces es darnos cuenta y descubrir cómo es que querramos o no nos vamos ajustando a la situación que nos pone? ¿Sí? Por consiguiente, haces una pregunta bastante interesante porque dices, bueno, y entonces, ¿cómo saber cuándo para pedir ayuda o cuándo precisamente pues veo que no es necesario? Creo que la psicología y principalmente la tanatología ha hecho pues o ha tratado de sacar ventaja de esta situación, porque no sé si hasta lo llegabas a ver. ¿Sí? La tercera ola no es una ola de pandemia, es una ola de trastornos mentales. Y pues mira, hay bien más de salida de la pandemia y pues yo no he visto que realmente los trastornos mentales se hayan como que disparado como realmente se piensa, ¿no? Entonces, bien es como tomar conciencia de cómo las personas con sus posibilidades se van ajustando. ¿Cómo saber cuando me estoy dando cuenta que me siento rebasado para poder de nuevo retomar las actividades y adaptar la forma a las condiciones a las que ahora yo me encuentro? ¿Sí? Un plano más psicológico, si me permites darte una respuesta, mientras que la persona funcione, pues que siga adelante. En el está dando cuenta que alguna de las áreas ya no está funcionando como funcionaba antes, pues no sé qué tanto sea válido levantar la mano en tu que sí necesito ayuda. Me parece que es una visión diferente, muy interesante y que nos puede ayudar mucho a comprender cómo antes de empezar a caer en pánicos, empezar a caer en depresiones, empezar a justamente a dejarnos llevar con toda esta ola mediática, ¿no? De pesimismo sobre el COVID, pues tenemos que ser un poquito más conscientes de cómo la estamos viviendo y cómo nos estamos adaptando, ¿no? Y al contrario, darnos cuenta de qué funcionales somos, que tenemos la capacidad de salir adelante a pesar de todo esto, de todas las circunstancias que estamos viviendo. Creo que ahí viene parte de esto interesante, de ver una perspectiva distinta, una forma de terapia distinta, que no busca curar algo, no busca mitigar o apagar algo, sino más bien busca hacerte preguntas para que tú reflexiones. Entonces esto me parece muy, muy interesante. Carlos, pues todo este trabajo, todas estas reflexiones que tú nos traes el día de hoy, yo me imagino que pues toma tiempo llegar a construirlas. Tú siempre has sido una persona tan reflexiva. ¿Qué te ayuda a ti a reflexionar de una manera tan profunda? Porque creo que esa es la base de algo que puede ayudar a muchas personas, que reflexionemos. Es una pregunta muy compleja porque más allá de las teorías, al punto de pensar a partir de qué momento pues me empecé a cuestionar todo y pues no, de entrada ahorita no identifico con particular de mi vida. Creo que realmente las instituciones educativas donde yo me formé pues nos invitaban precisamente a eso, a estar viendo diferentes paradigmas, a no casarnos necesariamente con uno, a realmente tener un hambre deseando saber más, a demostrarnos o compartirnos que los verdaderos científicos no son aquellas personas que te dicen que yo soy es por la ley de la gravedad. ¿Y por qué? Porque la ciencia lo dice, para entonces hacernos ver que los científicos son personas que se encuentran
poniendo en juego todos sus saberes para demostrar si ese paradigma sigue hoy estando vigente o no. Entonces, desde primaria, secundaria, universidad, pues fue algo trascendental en mi vida, pero pues creo que algo que he planeado mucho ha sido pues siempre el no casarme con las cosas. Muchas de las personas pues leen algo y no tienen filtro, así se lo compran, ¿no? Y entonces de ahí la desinformación o simplemente el ver las noticias y veo todo caótico y pues, noticias amarillistas, y pues sí pienso que entonces allá afuera está pues muchísimo peor de lo que realmente pudiese estar. Entonces hasta creo que el punto es ese, no cuestionarnos todo. Esto es muy reflexivo, porque siempre creemos que la terapia, siempre creemos que el guiarnos, el acompañarnos va a ser por casi un paseo de rosas, ¿no? Donde todo va a ser paz, amor, felicidad, pero esta alternativa que tú nos traes, la alternativa que tú nos das es cuestionarnos por nuestros propios medios, construir, ¿no? El no culpar al otro, no responsabilizar al otro, pero pagar el precio, y que justamente puede ser pues un momento de crisis, un momento de caos, un momento de construcción, un momento doloroso, ¿por qué no decirlo como tal? Doloroso. Entonces, esto nos lleva a otra charla muy interesante que podría ser sobre por qué es importante reconocer todas estas emociones, como la ansiedad, el dolor, la incertidumbre, y en lugar de minimizarlas, de verdad hacerles frente, ¿no? Y cuestionarnos todo como bien nos dices. Fíjate que así como cuando hemos platicado antes, yo me quedo bien reflexivo, hoy también estoy reflexionando mucho de lo que nos estás diciendo respecto al COVID y cómo lo vivimos. Y entonces yo quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo puedo conocer más acerca de esta corriente? Es decir, si yo quiero estudiar más al respecto, si yo que hoy estoy viendo la entrevista y todo esto que me dices me hace mucho sentido, ¿dónde puedo conocer más? ¿Dónde puedo estudiar más? ¿Qué autores nos recomiendas? ¿Por dónde empezar a entender un poquito más desde esta perspectiva tan interesante que nos planteas, pues esta nueva posibilidad de construir una nueva realidad? Primeramente, sí me gustaría, aunque sé que pues el tema es muy amplio y lo puedo en otra sesión que tú gustes invitarme, pero de hecho eso es lo que propone esta postura existencial. Curar, no es resolver, no es cerrar, no es aliviar. Paradójicamente, muchas personas que van a terapia o que van con un tanatólogo van porque algo, porque sienten una emoción y porque quieren que ya no les duela. Quieren quitarse media humanidad. Este enfoque lo que nos invita es a atravesar esa angustia, a atravesar esa experiencia de dolor, con todo esto que precisamente implica, y sé que no es algo pues disfrutable indiscutiblemente, ¿no? Y yo hace pues un par de años en un retiro existencial que hice, si así como ahorita estoy hablando del proceso de muerte, es como el proceso vida-muerte. Hace 2 años yo les decía en un retiro, es que estamos muy acostumbrados a pensar en nuestra sociedad que las personas ven a la madre como dadora de vida, ¿no? ¿Sí? Pero no solamente da la vida, y no es solamente la madre, también el padre, ¿no? ¿Sí? También la madre le da la muerte al otro. O sea, es entender que nosotros traemos un hijo al mundo a morir. En el medio va a vivir muchas cosas, pero para lo que lo traemos es a morirse. El problema es que lo traemos para eso, pero queremos la. ¿A qué me refiero con esto? Que no se enferme, ¿sí? Que no le pase nada, que no se accidente, que no se muera, ¿no? Y si se muere, por lo menos que se muera después de que yo me muera, ya para que realmente pues yo no lo atestigue y yo no tenga dolor. Pero hasta dónde realmente el entender que pues si yo traigo al mundo a un otro,
es para que viva el paquete completo. No ven la existencia como todo un paquete completo, sino quieren ver la existencia solamente para que triunfe en la escuela, consiga una buena mujer, tenga hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de nuevo esta parte social introyectada, entonces pareciera que pues la pena, el dolor, el enojo, el sufrimiento, pues las emociones hasta son tipificadas, ¿no? Como positivas y negativas. Existen alternativas en la actualidad, antes creo que eran muy cerradas, pero pues de entrada, número uno, pues tú la conoces, la Universidad Humanista Hidalgo, ¿sí? Donde pues dan toda una maestría sobre esta perspectiva, y pues si ya no les interesa tanto una formación a nivel de maestría, pues igualmente existe es acá en la Ciudad de México la propuesta del círculo existencial de Yaqui, que se me hace una otra excelente opción en este camino de esta formación. También desde una perspectiva existencial tanatológica, pues está el IMACOE, donde pues plantea Osvaldo también cuestiones interesantes del existencialismo, muy orientado hacia la tanatología, o pues por parte de mi propio centro, donde pues también formo terapeutas desde esta óptica. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que ahorita que me compartes o que nos compartes toda esta información, literalmente me pasó así como el emoji de la carita que le explota así la cabeza y que tiene una nubecita, así me sentí en este momento, porque no me había puesto a reflexionar todo esto que nos dices y es muy cierto. Queremos nada más ver una parte conveniente de nuestra existencia, pero no queremos ver pues todo lo que realmente significa existir, el ser. Pero bueno, Carlos, yo te quisiera preguntar, ¿qué puede hacer la gente que ha perdido en esta pandemia? Ha perdido familiares, ha perdido trabajo, ha perdido amor, porque también nos ha pasado que pues la pandemia a lo mejor nos influyó a que perdiéramos a la persona que amábamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido para tratar de entender cómo vivir con esto? Igualmente te respondo desde esta perspectiva gestáltica de campo, la cual pues tiene como base esta línea existencial. Para nuestro enfoque teórico, no es que nosotros tengamos relaciones, es que nosotros somos relaciones. Entonces, realmente algo que yo les comparto mucho a mis alumnos en formaciones es entender cómo nunca lloramos por el otro como tal, ¿sí? Porque muchos lo dicen, es que no es cierto. Tú no quieres que esté vivo. Lo que tú quieres es poderte relacionar con te relacionabas antes. Lo que nos duele es la pérdida de la relación que tenemos. Por supuesto que en el momento en el que ese otro se muere, ya no tengo la posibilidad de relacionarme como me relacionaba con esa persona. Pero lloro y extraño es la relación que se había co-construido. Por eso muchas veces puede estar el familiar y pues no sé si alguna vez te ha pasado o te lo han expresado en algún momento alguna persona, ¿sí? Es que ese ya no es mi papá. Sí es mi papá porque pues sí es él, ¿no? Pero ya no es este papá con el cual yo me relacionaba antes. Y hasta dónde pues ahora hay una nueva forma de relacionarme con este papá que tengo aquí enfrente con estas nuevas características. Entonces, por supuesto, somos seres en relación y lo que nos construye son las relaciones. Es entender que cuando el otro se muere, por eso es que no es una metáfora didáctica el hecho de decir que una parte de nosotros se muere. Realmente nos estamos muriendo con la pérdida del otro. Porque si somos el momento en el que el otro se muere una gran parte de mi forma de relacionarme con el mundo. ¿Sí? Y no necesariamente ese otro tiene que ser mencionaste, sino puede ser un trabajo, puede ser la forma en la que me relacionaba en las escuelas, con mis compañeros, amigos. O sea, ni siquiera hablemos de sino como tal de la experiencia de la pérdida,
porque la pérdida implica que estamos perdiendo muchas cosas. De hecho, esta es la parte que las personas pueden entenderla tan fácilmente y que les invito a reflexionar aquí en este encuentro contigo. Es entender la postura de un Kierkegaard, que dice que ante toda elección siempre se implica una renuncia. Cada vida estamos perdiendo algo. Por estar aquí ahorita contigo y con ustedes, estoy perdiéndome otras posibilidades de hacer con otras personas. Igualmente, ustedes por estar aquí con nosotros, pues están dejando de lado otras cosas. Que hay renuncias que no les pongo tanta atención o pérdidas que no les son tan importantes o significativas. Eso es lo que nos invita a la que nosotros empecemos a reflexionar sobre cómo ahora nos estamos viviendo ante esta situación de descubriendo ahora quién soy ya sin estas relaciones, en quién me estoy convirtiendo ahora que ya no estas posibilidades, y cómo precisamente es atravesar la angustia en el sentido de ahora empezar a poder de una forma diferente, pero por supuesto de nuevo que regresamos a lo que estábamos hablando hace unos 5 minutos, que angustiante dejar de ser quien siempre. Sí. Entonces realmente hasta dónde el conflicto de muchas personas es que ellos quieren seguir siendo los que eran antes, no es era del otro, sino de nuevo, ¿cómo es que ahora yo me convierto en quién sin esos otros? ¿Y cómo es que tengo las convertirme en otra cosa diferente, pero extraño esa forma en la que yo era? Sí, sí, sí. Amigas, amigos, yo espero que ustedes estén tomando nota en este momento, que de verdad estén con papel y lápiz y que estén anotando todas estas verdades y conocimientos que nos está compartiendo Carlos, porque son muy ciertas. Y la verdad es que estamos aprendiendo un montón de la perspectiva que él tiene de las cosas y cómo las aborda, la filosofía que él utiliza para pues guiarse día con día. Entonces, de verdad, yo les invito a que puedan ver esta plática, que puedan compartirla, porque de verdad pues tenemos mucho conocimiento aquí, muy valioso. Gracias por vernos, gracias por darnos like, gracias por compartir. Les recuerdo que en este momento aparecen en pantalla los links para que ustedes puedan acceder a todas nuestras redes sociales. También ahorita le voy a pedir a Carlos que por favor nos comparta un poquito sobre su centro, lo que hacen ahí, si tienen algún número de contacto también, correo, etcétera, etcétera, que nos platique un poquito de los cursos que dan, de los talleres que se imparten, para que si a ustedes les interesa este tema, bueno, pues puedan conocer mucho más al respecto. Y bueno, Carlos, pues muchas gracias. Mira, lamentablemente el tiempo prácticamente se nos está terminando, pero la última pregunta que yo te quisiera hacer el día de hoy sería, ¿qué consejo les das tú a todas estas personas jóvenes que les llama la atención todo esto de la filosofía, del existencialismo, de la psicología, de la terapia? ¿Cuál es el consejo que les das a estas nuevas generaciones? ¿Vale la pena estudiar esto? ¿Es algo que puede dejarles como algo en su vida? ¿Cuál es el consejo que tú les das? Y tus preguntas son muy interesantes, pero también muy complejas para responder, porque hay una real, mis alumnos también cuando los formo y les digo que lamentablemente este enfoque terapéutico económicamente no deja, porque realmente lo que la terapia gestal ofrece es un encuentro con un otro donde ambos reflexionemos sobre nuestra existencia, nos pisemos la angustia, ¿sí? Y desde ahí construyamos una forma diferente de relacionarnos. Pero realmente, ¿cuántas personas pues está interesada en reflexionar sobre su existencia, conocerse y compartir una forma de relacionarse con uno? Probablemente la mayoría de las personas pues van a terapias porque quieren quitarse un síntoma, ¿sí?
me duele aquí, ya no quiero que me duela. Mencionaba, quiero ir con el tanatólogo porque pues si me siento triste y ya no quiero estar triste, ¿sí? No quiero reflexionar sobre mi tristeza y voy con ella, no, porque eso me va a doler más. Entonces, realmente este enfoque hace con que nos cuestionemos, como te mencionaba también, y que reflexionemos sobre nuestra manera en la que precisamente nos vivimos en el mundo. Para las personas jóvenes o adultas, el consejo simplemente sería, si les importa o les interesa, reflexionar sobre su forma de vivirse y de relacionarse con el mundo sin un pensamiento, considerar que algo nos determine. Creo que este sería una posibilidad de terapia que precisamente nos abra posibilidades, de pensar que no por nuestra infancia estamos determinados, de pensar que no por los sociales ya nos jodimos, sino entender que realmente a pesar de todo, a pesar de mi edad, a pesar de, pues alguien dice, es que estoy muy joven, o sea, ya soy muy adulto y no tengo posibilidades. No, sí, siempre se tienen, independientemente cada quien tiene un campo diferente, desde ahí tiene una forma de poderse vincular. Y si les importa reflexionar sobre eso, pues bienvenidos. Yo te agradezco mucho por haber tomado el tiempo de platicar con nosotros. Pues sabes que Diálogos Humanistas siempre es tu casa. Te agradezco mucho que pues estés con nosotros, que nos des la posibilidad de preservar estos conocimientos que tienes para las futuras generaciones. Y ¿hay algún mensaje final que quieras compartir? ¿Quieres hablar un poco de tu centro? El tiempo es tuyo. Yo cerraría este encuentro, de nuevo agradeciéndote por este espacio. Creo que realmente, a pesar de las que pudiéramos llegar a tener a lo largo de todo este proceso de pandemia, por eso en la charla hablaba del aquí y ahora, y lo que viene es entender que siempre hacia el futuro, que siempre precisamente si hoy nos levantamos pese a la peor depresión que tenemos, que estemos atravesando o el momento, si nos estamos parando para algo. ¿Hasta dónde puede haber? Puede, como una posibilidad, una fe y una esperanza en que las cosas hoy puedan ser diferentes, y a lo mejor pues puede escuchar esta plática y ahí empiece a pasar algo en ella, su existencia, y a querer relacionarse de otra forma a pesar de lo que ha perdido. Y pues por supuesto que ningún modelo terapéutico va a hacer que la persona ya no tiene. Sin embargo, pues hasta dónde es que la persona vaya conociendo y abriendo otras posibilidades y otras formas de poderse vivir. Y pues para las personas interesadas, pues como les menciono, pues mi centro se encuentra acá. Ofrecemos un diplomado de terapia gestal relacional, el cual tiene una duración de 6 meses, pero es de forma presencial. Entonces están habituándose a este proceso y quieren pues reactivarse en estas actividades, pues bienvenidos. Iniciamos en el mes de febrero y tenemos una especialidad también avanzar en filosofía existencial y fenomenología. Ese sí es un proceso en línea para quien le interese a lo largo de la República o fuera del país. Tiene una duración de año y medio. Y pues vamos a estar haciendo más un proceso reflexivo y teórico para poder ir con la profundidad de cada uno de los autores, pero también del libro fundacional de la terapia gestal, el PHG. Entonces, pues para las personas interesadas, no sé si el link de Facebook o de mi página, ¿sí?, que es gestaltung.com.mx, pues mi teléfono es el 55 17 98 12. Entonces creo que es más fácil por ese medio, y pues simplemente por vía WhatsApp me envían un mensaje que requieran. Muchísimas gracias, Carlos. Todos los datos de estos cursos, de este centro, del teléfono, aparecen en este momento en pantalla para que ustedes los puedan ver. Y si les interesa de verdad, no pierdan la oportunidad de contactar al doctor Carlos. Carlos, estoy muy contento de que nos haya dado la oportunidad de platicar contigo. Te agradezco mucho. Y bueno, pues solo les podemos decir a todos los que nos ven, gracias por acompañarnos en esta emisión. Ya saben que Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.